Lo interesante es que es un proceso que implica una descomposición biológica y un proceso de estabilización de la materia orgánica, bajo condiciones que permitan un desarrollo de temperaturas termofílicas como consecuencia de una producción biológica de calor, que es un producto final estable, libre de patógenos y semillas de maleza, y que aplicado al suelo produce un beneficio. Y esto es interesante, como recién comentábamos, el tema del compostaje muchas veces uno lo interpreta como que es un proceso, un simple proceso de descomposición de la materia orgánica, pero en realidad lo que uno logra después del compostaje en todo partir de una pila con mucho material y que se reduce, no es que la pila o el montículo de materia orgánica desaparece. Si desapareciera, ahí sí podríamos solamente hablar de descomposición. Ahí hay una transformación, es decir, todo eso se transforma en un material que queda en esa pilita resultante. Y eso es lo que consideramos también incluido en la definición como el proceso de estabilización. Después, algo interesante es el tema de la temperatura. No sé si alguna vez ustedes que hacen compostaje se han visto, a veces cuando hay mucha humedad o mucho rocío, ven que sale vapor, ¿no?, de la pila. Entonces eso revela que en el interior de ese montículo aumenta la temperatura y, teniendo en cuenta la temperatura fría del ambiente, genera ese vapor por evaporación del agua, consecuencia de la diferencia de temperatura entre la temperatura del aire asociado y la del interior de esa pila. Nosotros en el queso frío, sí. Nosotros en el patio nuestro tenemos los de pintura, sí. de pintura, y se notaba, lo notaba. Y yo que no tengo problemas de vista y lo veía y se nota. La tapa no es hermética, tiene. Claro, sí. Claro, los sí. bordecitos. Bien, y eso es interesante porque esto explica por qué uno puede, si se hace un buen proceso de compostaje, lograr la eliminación de patógenos y de maleza que pueden ser los negativos en el vehículo de muchas cosas cuando uno utiliza un material que no está bien compostado. Porque eso es lo malo. Uno puede encontrarse con cuáles son los materiales que uno incorpora en una pila para compostar. Vos recién te echas huevo. Sí. Yo, ni loco, pongo huevo. Cáscara de huevo. No. A ver, podés ponerlo, pero ¿por qué? Hay gente que, por ejemplo, pone las heces de las mascotas. No, claro, eso no. Sí, pero porque es lo mismo desde el punto de vista de son componentes que pueden incorporar agentes patógenos que si no son eliminados, uno los multiplica cuando va poniendo el cuerpo después. La otra, si tu mascota está sana, es porque además por ahí la vacunaste, le pones pipeta, todo eso es químicos que agregás a. Ponele que no, porque está sana, no le agrego. Igual. Que no sabes, igual le estás metiendo unos químicos que no te colaboran. Es decir, si uno, por ejemplo, pone cáscara de verduras, de hortalizas, que son de quinta orgánica, vos sabés, pero a ver, por ahí uno está metiendo, no sé, naranjas que están naranjas porque están pintadas con químicos que por ahí eso se va a enriquecer. Entonces, por ahí es una forma también de concentrar un químico. Por eso el material de partida no es menor. Sí. A mí me decía la verdad, hablando de compostaje, de que ellos le pasan una cera a las manzanas, ¿no? Que es comestible, pero en definitiva es un químico para que brillen más. Yo digo, tomé qué lindas manzanas, dice, sí, pero nosotros le pasamos un producto, dice que es comestible, pero es para que le dé pinta y todo. Y bueno, sí, naturalmente las frutas Nerón tienen ceras y todo que por ahí explica que uno se la frota brilla, ¿no? Pero tiene que a veces cuando se le agrega algo, no sabes, ¿no?, la persistencia, la degradabilidad y la posibilidad de generar tóxicos.
Por eso es... Pero hoy en día entonces sería muy difícil incorporar un compostaje porque todo no, sí, pero por ejemplo, si algún tipo de químico. Sí, pero si uno... que pero te si lo surtan haces de bien orgánicos. y Que consigues es una una temperatura. orgánico es. No, yo Para le mí que una pedí compostera. permanente de abastecerme de productos orgánicos y era costosísimo. Pero te que es muy costoso, es muy caro. Pero aparte que ahora tampoco se consigue, creo que estamos más Lo más común es, claro, es lo tenemos convencional. al alcance de lo que todo lo que tiene Es lo algún tipo de convencional, químico. sí, desde ya. Y la carne de huevo es contraproducente, entonces. ¿Por qué? Porque en realidad hay que pensar que donde se genera el huevo, en todo el ambiente donde se pone el huevo, está puesto un montón de microorganismos, y principalmente salmonella y otras bacterias que son patógenas, y uno evalúa a lo largo del proceso de compostaje ciertas características que le dan como la evidencia que el material de partida está compostado. Pero uno, digamos, y lo infiere teniendo en cuenta dos características, como es si hay retención de humedad, si cambió el color, ¿no? Si uno ve que la trama o el tamaño de la partícula no es menor y se pone marrón, pero en realidad uno no hace un análisis microbiológico estricto para decir está libre de salmonella. Que en realidad lo importante es que tenga temperatura, es que hay muchos microorganismos que no toleran los 65, que sería el tope de temperatura que se tiene que generar adentro para matar muchas bacterias, de tal manera de que sea algo seguro. Sí, yo creo que las lombrices, eso me llama la atención, cuando yo a veces no rompo todos los huevos, que se alojan, se meten en el huequito de huevo, y yo, en mi ignorancia, pensé que era, digo, mira, se puede ser bueno el huevo porque las lombrices se ponen ahí. Vos recordás siempre se acomodan. que el lixiviado es tóxico. Lo que sale de la compostera, viste cuando dicen los enormes campos en los feedlots y qué sé yo, que contaminan las naves. Sí. El lixiviado no sale agua bendita del lixiviado de la compostera. Y esto arrastra todo eso. Y según lo que vos le ponés, arrastra otras cosas. Porque todo lo que se lixilia, lo que se va en líquido, ¿no? Es muy reactivo, es muy, digamos, químicamente modificable, y eso hace que pueda generar compuestos que sean tóxicos o que crezcan microorganismos que se encuentran en el paso de ese lixiviado en donde está. Ay, mira, yo pensé que era bueno, lo juntaba, yo tengo una compostera chiquita en mi casa, lo juntaba eso y se lo ponía con agua y se lo tiraba a la Sí, eso queda raro. Sí, lo que tiene es que todo va a depender del material de partida. Si vos agarras y pones solo cáscara de verduras de química orgánica, ¿no? El lixiviado ese va a ser todo, digamos, puede tener compuestos que puedan ser, por decirles, vieron los caninos del quebracho y todos los del té. Es decir, uno ve el té que uno consume y el té de compost que se habla. Si ven que tienen todo ese mismo color, marroncito, bueno, químicamente son compuestos que son casi equivalentes, y dependiendo de la concentración, hay microorganismos que lo utilizan y a otros que lo inhiben. Y entonces es como a veces uno se prepara un té y dice un té fuerte, un té débil, y uno lo puede tomar, y hay gente que puede tomar té bien fuerte y otro que es livianito porque, digamos, no lo puedo tomar, y más o menos es esto. Si a esto le sumamos que esos materiales tienen compuestos que se vinculizan con todo eso, va a tener efecto negativo. Porque me pasa a mí, yo tiendo a pensar que lo que pongo ajo, no se me ocurre poner, qué sé yo, la cascarita de afuera de la cabecita de ajo, los cítricos, o cebolla, ajo, los cítricos, porque me da la impresión de que tienen muchos Compuestos antimicrobianos. Entonces, qué sé yo, me das a elegir y me pones una hojita de lechuga, agarro la lechuga y sí la pongo. Pero tiendo, no sé o sea, después de venir acá, los chicos me enseñaron, y yo lo hacía natural, pero tiendo a pensar de que sí, te pongo la banana, te la pongo. Sí. La
manzana también. Ahora, vos me decís la naranja, pomelo, Claro. limón, no lo pongo, lo separo y no lo tiro donde tengo el batecito nuevo. Y ya tiendo a hacer esa selección, pero antes de que los chicos me educaran, Ya, de por sí lo practicaba. claro, lo practicaba. Entonces, y ahora, a medida que voy conociendo lo que me enseñan los chicos, me doy cuenta Que digamos, estaba que bien, estaba bien orientado. Sí. Y que es bueno eso para los chicos, porque yo me doy cuenta cuando los chicos te dicen, ay papá, no tienes papelitos en la calle. Y uno tiene, yo tenía esa costumbre de tirar, no, tiene razón, porque no sé yo qué voy a hacer lo que. Y con esto es más o menos lo mismo, para ir haciéndolo mejor. Es igual que los papelitos, juntás resfriado, juntás una banda de papel, estás con la gota. Bueno, no, más vale no. Y ella me dice, el otro día tenemos en Que no es malo la celulosa. una chica, y empezaron a agregar las hojitas, se ponen doradas, y yo estaba barriendo y ya le iba a poner. Y no. No, me dice, no, vamos a hacer, no, eso te sirve para hacer la capa. Entonces empecé a contar las hojitas que caían, hacía la capa, juntaba de nuevo todo lo que quedaba en casa. Y pero a mí de hijo me agarraron, me educaron, y es bueno fomentar a los chicos. Porque yo me doy cuenta que las tiene generaciones 25 lo tienen y incorporado. la tiene clara, Sí, porque lo vio más en ella, ser más fanática. Pero nos ve a nosotros, no, esto lo voy a separar. Papá, ¿querés que te alcance una bolsa? Porque ayer, no sé, comimos banana y qué sé yo. Y sí, tráemela, ¿viste? O no. Ya tengo el barrio medio Tiene más lleno. incorporar a la conciencia ambiental. Claro, exacto. Y los chicos también. Los chicos también. Yo lo estoy viendo, yo en mi trabajo ahora estoy dando charlas sobre lo que es el compostaje y el vivero que tenemos ahí nosotros. Los chicos de primaria y inclusive de jardín se pueden y te dan conversación y sacan temas que están en conocimiento. Sí. Y yo el otro día no quería pecar la atrevida, te iba a decir, ¿por qué no invitar a los chicos para que lo vean? Porque al chiquito se le graba. Pues ya tienen visitas. Sí, ya hace un mes que estoy dando charlas sin siquiera tener idea, pero bueno, se armó como esta charla con los chicos que tienen mucha información también y prestan atención, tienen otra educación, nada que ver por ahí a los chicos de mi época. Claro, sí. Vigila, no se te ocurra ni Inclusive como me pasó a mí, papá no tienes eso, vamos a hacer con un baldecito, un balde, y te dice, ay papá, no tiene los papelitos en la calle. Y es la mejor enseñanza que te dejan los hijos, porque no te lo olvidas más y no lo puedes hacer más. Porque eso creo que también habla de la importancia en lo que son las generaciones y la relación con el ambiente. Sí, es las generaciones que vienen son más conscientes que lo que podríamos haber llevado Y a ahora nosotros. lo tranquilo. Más que nada creo que por desinformación también, ¿no? Un poco nosotros, pero hoy se ofrece un poquito más la educación en cuanto al cuidado del medio ambiente, el reciclaje. Igual yo Antes no creo que había es eso. sí, no sé si es de base o de ya lo han, digamos, incorporado desde el jardín. Claro, por eso sí, en el desarrollo de los chicos. Uno, no sé, yo antes era de tirar papelitos, pero cada vez uno Sí, yo más también. consciente, pero vos ves los más chiquitos que realmente no lo hacen como yo lo hacía cuando tenía su edad. Que antes por ahí comen un caramelo y ellos no, eso se lo guardan, lo tienen. Yo he visto chiquitos y tienen, vos le pones como le digo yo, cuando eran los más chicos del equipo, le pones el buzo y el pantaloncito, zapatillas y bueno, corre. Y hay veces que los chiquititos no tienen el bolsillo. Yo he visto, se abren pantas, estiran el elástico, ponen el papelito dentro, cierran y siguen jugando. Sí, Y eso es conciencia de que no lo tienen, a pesar de que no tiene bolsillo, ¿no? Porque es un pequeño gesto que habla de un montón de cosas. Y soy un convencido de que ellos lo van a sufrir. Todo lo que pasa con no darle bolilla a este tipo de temas, lo van a sufrir más ellos que lo que sufrimos
siendo conscientes de que tienen que generar un cambio. Claro, o sea, eso eso es lo importante, Está bueno. generar ese cambio, hacer compostaje y ver cómo se hace. Bueno, y en relación a eso, el tema de usar ajo o no usar, o usar cebolla o cítricos, está en la relación de lo que va a ser fácilmente atacable, no con relación a lo que es más duro de atacar. ¿Sí? Porque a ver, si uno lo va, digamos, mixando y lo va agregando a una relación baja con relación al material más fácilmente degradado, va a integrarse y va a desaparecer porque se va a integrar y uno no lo va a ver más como la estructura no sé, del cachito de cáscara de. Porque si está picadito, que es más fácil que. Porque si cuanto mayor tamaño tenga, mayor es la superficie de exposición residual entre toda la estructura. Entonces acá es interesante esto de la importancia del desarrollo de temperatura, que ¿cómo se genera el cambio? Eso igual lo vamos a ir viendo. Acá, nosotros tenemos los insumos y los productos en el proceso de compostaje. Cuando hablamos de compostaje, entonces hablamos de descomposición y humificación. ¿Qué es el humo? Cuando ustedes dicen humo, ¿qué relación hay entre humus y compost? El humus no es el resultado final de. Claro, el compost es el mismo tipo. No, el proceso es compostaje. Y el compost es el producto del compostaje. Ahora, cuando uno habla de humus, ¿ustedes cómo definen humus en la naturaleza? Como una tierra refinada, como lo Bien, fértil. Son los componentes orgánicos estructurales del suelo que le da esa estructura y esas características al suelo. Porque el suelo está formado por partes inorgánicos y partes orgánicos. Bueno, el compost sería un producto equivalente al humus. Lo que tiene que desarrollar un suelo a partir de una roca implica un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, el compostaje sería como una simulación que uno hace para transformar un material de partida que no es humus a un composto que es tipo humus. ¿Sí? Es decir, yo agarro, por decirles, podo una planta, poda, pasto, cáscara de papa, de distintas hortalizas, y eso hago un montículo que lo voy mojando en cierto nivel de humedad y genera esa pila. Cuando eso se transforma en compost, después te queda un material tipo tierra. Entonces, eso habla de un proceso de parte de descomposición y parte de formación de humus, que es el compost. ¿Sí? Por eso hablamos de humificación como un ejemplo donde mucho del compuesto que estaba en el pasto y la poda en algo que es homogéneo como es lo marrón que uno tiene en el compost. ¿Sí? Y acá ven cuáles son los materiales principales de partida, como todo el proceso es, hay insumos y hay productos. Insumos tenemos materia orgánica inestable, Las cáscaras. sí, o cualquier material que uno mete en la pila. Bueno, por eso. Todo el material que uno pone en la pila sería material orgánico inestable. ¿Por qué es inestable? Porque se va a transformar. Claro. Si fuera estable, quedaría como tal. Claro. Por ejemplo, si uno pone, por decirles, La cáscara de huevo sale casi como la pusí. ¿por qué? ¿Por qué la cáscara de huevo? Porque ¿Qué es es? Porque es inorgánico. Es inorgánico. Y es Claro. estable. Ahí está. Porque es inorgánico. ¿Sí? En cambio, si uno pone, no sé, una poda en materia orgánica, está inestable porque eso se va a transformar. ¿Sí? Es más dura, pero es inestable igual. Claro, lo malo de la cáscara de huevo no es que sea estable e inorgánico, es que es vehículo, o que puede ser vehículo de bacterias que pueden ser patógenas y que pueden persistir en el compost, después cuando uno pone una planta y genera un tomate y puede ir al tomate, uno toma eso y transporta esa bacteria. No es por la cáscara en sí, por su química, sino por ser un portador de. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos materia orgánica inestable, que es el material compostal, aire, agua. Miren la importancia del aire.
Cuando yo les decía que uno va apilando y uno va hidratando, pero tiene que hidratar hasta un cierto nivel. Uno tiene que permitir que haya flujo de aire, porque es clave eso. ¿Vieron cuando si quiere que uno tiene que hablar de olor a podrido? ¿Ustedes con qué asocian el olor a podrido? Con descomposición. Sí, pero acá hay descomposición también. Pero acá no hay olor a podrido. Sí, ¿para qué? Algo muerto así, tipo. Bien, ahí está. ¿Por qué hay olor a podrido? ¿Por qué la carne cuando se pudre tiene olor feo? ¿Y por qué cuando una poda de árbol o un pasto en una pila de compostaje hay olor a tierra y no a podrido? Porque el olor a podrido implica compuestos que son, por ejemplo, usted contó del shingo. Vieron que el shingo, ¿no? Hay dos tipos de piel en los shingos. Hay uno que tiene unas pelotitas, que son las estructuras donde están las semillas, que tiene olor a vómito. Sí, la gente dice que es manteca rancia. Exacto, la gente le dice, para hablar con terminología, Sí. olor a manteca rancia. Sí. Que a mí me pasó con mi hija, vinimos al museo, cuando era chiquita, juntamos una bolsa, todo muy lindo, ¿no? Hicimos una bolsita plástica y llevamos los Fresco, pusimos en la masita Ay, Dios. pero claro, quedó la bolsa. Claro, el resto no fue que sembraron, sino Pusimos en macetita. Eso fermentaron. La capa externa de la semilla, una caja. Y no sabía, hay un olor en el patio. Con un patio chico, ¿no? Claro. Se te había muerto algo. Nos pusimos a charlar. Después no le dijimos nada en ese momento, no era chiquita. Así que claro, hicimos desaparecer, ¿viste? bueno, en eso, el olor a podrido habla de compuestos, ¿no? Que uno los huele y que hablan de determinados procesos. Por ejemplo, no sé, si uno tendría que pensar en un ambiente con olor a podrido, podría pensar en una cámara séptica, ¿no? Donde hay, digamos, hay procesos de descomposición, pero que también de materia orgánica. Pero ¿dónde está la diferencia? Pero incluso la bosta. Sí. Qué linda, es bárbara, viste, vos pasás y decís, uy, mirá, hay bosta. Pero si está fresca, es una vaganda. ¿Y eso por qué? ¿O qué material? No, porque todo es Todo orgánico. eso, pero está lleno ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué? La dependencia en el compostaje de la vida. Que la generó. Claro, pero tiene que ver con esto. Vieron que hay procesos que son aeróbicos y hay procesos que son anaeróbicos. Los procesos anaeróbicos, por lo general, no importa, pero los procesos que son anaeróbicos generan compuestos que tienen feolor. Entonces, la presencia de feolor en una pila de compostaje seguramente, o es altamente probable, que habla que falta aire. Entonces, ha contribuido a procesos anaeróbicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿conocen? Son de La Plata, ¿no? Todos ustedes, bueno, acá había un restaurante que era Bucese, que se murieron personas con el botulismo. Bien. Clostridium es un microorganismo anaerobio estricto. Solamente crece en ausencia de oxígeno. Bien. ¿Qué recibe con el morrón? Estaba lata. Lata. Al tener aceite, morrón. Aceite, ¿no? Como no era un buen, si no se había limpiado, hay microorganismos anaeróbicos en la capita de aceite que generan las toxinas que llevan que si uno las consume se muere. Pero ahí está, es decir, todo tiene que ver con el metabolismo aeróbico y anaeróbico, que habla de la importancia de generar una estratificación con estructura de ramas y todo de tal manera que haya conductos de aire que contribuya a qué. ¿Qué permite? Las ramas son. Y el oxígeno, ¿por qué es importante? Porque debe matar Porque descompone aeróbicamente. Bien, ahí está. Uno, ¿cómo obtiene energía? Nosotros tenemos dos procesos de obtención de energía. Sí, con oxígeno. Bien. Y lo que uno es aerobio, es decir, uno respira para poder, uno,
Al respirar lo que hace es quemar el alimento que comió para generar energía, donde el oxígeno no fuerza que eso se lleve a cabo. ¿Sí? Para tener energía. Si uno no tuviera oxígeno, no puede vivir. ¿Vieron ustedes que a veces bajo ciertas circunstancias a uno le puede agarrar un calambre? Sí, sí. Bueno. El calambre revela que hay algunas células del músculo que cuando no se oxigenan bien, hacen calambre porque generan ácidos y compuestos que permiten que en forma transitoria se genere energía en un ambiente donde no hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la relación con todo esto? Que los procesos aerobios implican o llevan a que uno obtenga energía, pero a la vez que genera. Uno consume azúcar y ¿qué libera por la respiración? Dióxido de carbono. ¿Y eso qué permite? De azúcar a dióxido de carbono hay un proceso de mineralización. Entonces yo obtengo un azúcar, ¿tá? Y después se va como dióxido, es decir, se pierde del sistema, que sería la descomposición. Se pierden. Entonces cuando uno tiene el flujo, es decir, esos canales de aire en toda esa trama, permite que haya oxígeno, entonces los microorganismos que están asociados a ese material que se va a compostar van a consumir ese oxígeno y van a liberar dióxido de carbono, entonces la pila de ser así empieza a ser así. Sí. Pero no es que desaparece, No. parte baja, ese descenso tiene que ver que parte se mineralizó dióxido de carbono, que se fue como gases, ¿tá? Claro. Y lo que queda estable que es el humus. Eso es lo que queda abajo. Eso es lo que queda abajo. ¿Sí? Y a todo esto implica que se genera calor. Porque sin calor no se asegura el proceso de lo que sería ¿vieron un término muy específico de compostaje que es el de salinización? ¿Vieron esto con El calor genera salinización. En general, la salinización es uno de los principales agentes en el compostaje que lleva a que se eliminen microorganismos patógenos y malezas de ese material de partida. Porque ¿qué pasa esto? Si uno no logra eso, uno es un vector de cosas negativas. Y en las composteras que no se genera calor porque no son estáticas, como por ejemplo las que se usan con lombrices, ese proceso lo genera, lo logra todo la lombriz. Lo que tiene que la lombriz lo único que hace es... igual el calor, Sí, pero lo que tiene que la lombriz va a acelerar que se generen esos canales de aire. Y a la vez, como... Sí, a la vez, la lombriz lo que va a hacer es consumir esta materia orgánica inestable y generar como compuestos, incluso con sus heces, que eso van a ser más atractivos para los microorganismos. Porque tenés que pensar esto, en el compostaje, los principales responsables del proceso de mineralización y de humidificación son los microorganismos que están en ese sistema y que vinieron en la superficie de las hojas, de los restos de poda o de la tierra que uno agregó. Los que no vemos a simple vista. Los que no vemos así. Esos son los primeros, que están ahí, siempre están. Organismos. Entonces, por eso sería lo que es el compostaje. A veces se habla de vermicompostaje, que es cuando las lombrices lo que hacen es contribuir a generar más canales de los que se pueden ver para aumentar la oxigenación y así activar todo ese proceso. Yo en mis composteras no noté todavía que haya en ningún momento levantado temperatura. Sí tengo vida, las aves se ve que hay mucha vida, pero no noté todavía... ¿Pero cómo notas la vida? Se ven, hay montones de bichitos. Vos ves los macros, los bichos que se ven, claro. Los que yo suelo ver por arriba, pero no noté nunca el tema de temperatura. Pero eso es, en algún punto es sano. Si se te genera mucho calor, Es malísimo porque matás, por eso, matás. ¿Vieron la fauna? Exacto. Vieron que hay digamos, a nivel municipal o de empresas donde hacen las pilas y las van volteando con máquinas, porque en realidad si no lo voltean, se aumenta la temperatura que lleva a generar, digamos, muerte de todo y eso tampoco es bueno.
bueno, son mucho más jóvenes, pero cuando existían más a simple vista los vertederos a cielo abierto, no solamente siempre había una neblina y un calor que salía, sino que muchas veces se quemaban espontáneamente en los... ¿cómo se llamaban? Como El seance. no, antes del seance. En los... Los basurales que En los estaban cerca de. basurales, gracias. Los canales están Incendiados. hay los canales que están al lado de la destilería, Sí. en el camino a Berizo. Por acá nomás. Sí, acá. Éramos chicos, vagos, andábamos en calle, íbamos a la escuela de la mañana, a la tarde, nuestra vida. Y andábamos por ahí, y vos veías el burbujeo, y no tenía nada. Los canales al lado. En los basurales, los incendios espontáneos, ¿no? Y yo supongo que debe ser la actividad esa. Y sí. Entonces acá, miren, y acá está esto, que se ve como otro de los productos de la biomasa microbiana que es imperceptible al ojo. Cuando Pero empezó el seance, yo me acuerdo que había estallidos, estallaban. Cuando se empezaron que todo, que cuando se armó el seance se llama la última dictadura, se eliminan en capital los incineradores y se empieza a armar el seance. Y al principio había estallidos. Y cuando no pusieron, Allá solos. cuando no estaban las barreras del arbolado, Sí, lo se veías. veían los caños y cómo eliminaba vapor Vapor por la- por los caños que se colocaban. Y uno iba a apuntalar a tomar mate, uno lo... Bueno, esos son los gases que estaba mencionando Mario. Sí. Y ven ahí que dice amoníaco. Sí, Por eso sí. está esto de la importancia que tiene que haber un tenor de humedad en esa pila para que se lleve a cabo ciertos procesos, principalmente aeróbicos, ¿no? Y que se limiten los procesos anaeróbicos, de tal manera que no se generen compuestos tóxicos o compuestos que no le den valor al compost como tal. ¿Sí? Como uno si siente olor a podrido en un compost, dice acá algo no está ajustado. No ¿Sí? no está equilibrado. Exacto. ¿Sí? ¿Y la biomasa microbiana? Serían los microorganismos. ¿Pero cómo la detectamos? Y yo creo que uno lo que puede hacer es mirar al microscopio, sería una alternativa. Laboratorio. Bueno, A Mario. estamos. Y otra, Laboratorios. otra puede ser. Creo que es lo único que me falta tener un microscopio. Pero eso es lo que. Necesario. Se puede. Y, No le den ni idea, no le den ni idea. Vas a entrar en un tema complejo por la cantidad, la diversidad que va a haber. sí, y además es Identificarlos. Exacto, discriminarlos porque en Claro. realidad. Algunos son consorcios. Son organismos que uno lo ve en el microscopio y lo ve como bolitas o esferas, ¿no? O bastoncitos, pero en realidad son distintos tipos de organismos. Hay todo un Tiene que tener un ojo ahí. Con un montón de funcionalidad, hay algunos que atacan más celulosa, hay unos que atacan más proteínas, hay unos que atacan más ceras, y lo interesante es que se genere un equilibrio tal, ¿no? Porque ¿qué pasa? Con esto de que se genera, que es lo que no hablamos, calor. ¿Qué es el calor? ¿Cómo entendemos el calor? ¿Temperatura? Sí, pero una cosa es, la temperatura sería un parámetro detectable de su incremento, pero el calor, ¿qué es el calor? Tiene que ver con energía. Con energía. Y son temas complejos, porque en realidad uno lo que ve, si uno pone un termómetro de carne en la pila de compostaje, podría monitorear cuál es la temperatura en el seno, en el interior de esa pila, que sería la clave en esto de ser responsable del calor. ¿Vieron cuando uno corre o entra el calor? ¿Por qué entra el calor? Porque quiere un montón de cosas, ¿no? Y parte de... ¿Por qué pasa esto? Uno cuando degrada algo, por ejemplo, entonces se come una manzana y uno no es que aprovecha toda la energía que está en todos los compuestos de la manzana. Uno incorpora muchos de esos compuestos y parte de la energía que va rompiendo cuando se va comiendo la manzana
se libera como energía, que se libera como calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso, cuando se da, por eso la importancia del montículo en la pila de compostaje, esa energía que se libera hace que el calor, que aumente la temperatura a lo largo del proceso. En los laboratorios que se entregaban había unos termómetros largos con distintos tipos de graduaciones para Claro, que es uno de carne, por ejemplo, uno puede hacer... Uno de figa, lo de cocina. Lo de cocina. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Allá, vamos a probar con uno de figa, son los comunes. Laboratorios escolares, El otro claro. día mi hijo me dice, le gusta mucho la cosa, es medio fanático de la cocina y me dice, estamos solito charlando, pegándole a ella, y me dice, no, ¿por qué esto se puede arreglar con un termómetro para la temperatura? Cuando vos estabas haciendo el bizcocho, no, sí, porque naranja. El budín. El budín, estaba haciendo el budín. Dice, esto se arregla. Dice, y le podría servir. Y me dice el compostaje que Claro. no le mal. Le digo, no hable más del tipo, porque Queda para el compost. Herramientas de compost. no traigas Allá. ideas subversivas acá. No, si es para el compost, es para el compost. Ya no mueve la cocina. Bueno, a mí lo que me... Por eso me acordé que todo muy hogareño. No sé, pero a mí lo que me gusta del termómetro es que es un elemento que uno puede disponer y que uno permite confirmar que se lleva a cabo el proceso. Claro. Entonces una vez, no sé, por ejemplo, armás la pila y vas viendo la temperatura y cuando vos ves, ¿no?, que llegó a 65 así, bueno, llegó a la temperatura que tendría que llegar como para eliminar todo lo que está ahí. A ver, esto tiene un doble sentido, si es permiso. Yo tengo esta pila de compostaje, pongo el termómetro acá y me marca que llega, vamos a decir, lo voy filtrando. Cuando la ve, me da la temperatura ambiente, 25. Veo que, vamos aumentando un poquitito, cuando llega a 75 la puedo bajar, ¿sí? Y si no baja, hay que bajar, porque si no ya va a ser negativo. Y el sentido de esto es que, digo, bueno, ya hay compostaje, pero hay que pensar que todo esto, lo expuesto, no tiene la misma temperatura. no va a tener, no sufrió el impacto que yo quiero que pase en el calor, que sea el efecto del calor para asegurar eso. Entonces, yo utilizaría el compost que se da en el interior. La cáscara de esa pila la dejaría para generar otro nuevo compost. ¿Me explico? Pensando en esto del beneficio del calor como un agente sanitificante, ¿sí? La sanitización tiene que ver con esto del COVID, que uno se pone alcohol para sanitizar. Es lo mismo, es tratar de eliminar la carga microbiana, aumentando la probabilidad de eliminar organismos que sean negativos para nosotros. Donde el calor sería clave. Muy bien, entonces, dijimos, compostaje, proceso que imita el proceso natural de formación del humus, obteniéndose un producto llamado compost. Es un proceso, ¿no?, que implica una descomposición aeróbica de la materia orgánica llevado a cabo por microorganismos descomponedores, bacterias y hongos, y oportunamente puede ser ayudado por lombrices, que sería el vermicompostaje. En condiciones adecuadas de humedad, temperatura, oxigenación y pH. Ahí está, lo del pH tiene que ver también con lo de las cáscaras. Dice que es cítrico por algo cítrico, porque produce mucho ácido cítrico. Entonces, el ácido limita. De ahí que uno, no sé, por decirles, hay conservas que se hacen en ambientes con pH muy ácido. Vinagre. El vinagre, lo exacto. estás conservando en medio ácido. Bien, y bueno, los distintos materiales, pero aquí esto ven, si ustedes ven, el compost no es más que el humus o lo que uno considera como tierra fértil. Donde de la tierra fértil, el componente orgánico marrón es técnicamente el humus. En la naturaleza, la primera parte del suelo, la más Claro, la más expuesta la más a la expuesta superficie. justamente al aire y, Claro. y al agua y a la humedad y al rocío.
Y esto es importante, ¿no? El compost como un vehículo, así como les decía, lo negativo de que pueda ser un vehículo de microorganismos patógenos, también puede ser un vehículo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y como material de partida utilizo plantas que están, digamos, enfermas con un patógeno, es altamente probable que si en el proceso de compostaje no se mataron esos organismos, después cuando yo haga ese compost estoy vehiculizando esos microorganismos que fueron responsables de la muerte de esa planta que yo utilicé. ¿Sí? Oidio, claro. hay un montón de enfermedades que tienen las plantas. Roya. Que si yo, claro, bueno, si yo lo hago mal, es decir, cuando haga el sustrato final, si yo con los lo vuelvo a meter. 65% que puede ser que lo verifico, por ahí no los mato. Hay organismos que resisten hasta los 80 grados. Entonces el compostaje tampoco no es efectivo. Sigan el hongo, viejo. Bien, pero ¿qué pasa? Así como el compost o el material de compostar puede ser un vehículo de microorganismos perjudiciales, también puede ser un vehículo de nutrientes, que es lo que uno busca cuando quiere aplicar un compost en una tierra para aumentar la disponibilidad de nutrientes y contribuir a la producción de la planta. Por eso hay que pensar que el compost es un vehículo de nutrientes donde es clave porque esto de generar humus es clave porque el proceso de humus, vieron que nosotros hablamos inicialmente materia orgánica inestable a materia orgánica estable. Entonces, imagínense que ustedes tienen, les podría decir, yo tengo ladrillos aislados. El ladrillo aislado es manejable y es movible en comparación con una pared de ladrillos. Entonces, la unificación es ese proceso de unión de todas las partes movibles o inestables para dar una estabilidad. Y en esa estabilidad es como, no sé, yo agarro esos 10 ladrillos y le pongo cemento y los pego todos y voy a tener la posibilidad de inmovilizar nutrientes en ese pegado de esos ladrillos. ¿Sí? Tal cual. Entonces, acá lo importante es esto de la importancia de los ciclos en esto de cuando uno dice que hay flujo de aire, eso lleva a que el dióxido se vaya eliminando del sistema. Después, hay otra cosa también interesante con relación al flujo, que lo vamos a ver también, es esto de qué importante que es asociar con la física, por ejemplo, cuando uno quiere calefaccionar. Entonces, no sé, de verdad tenía un amigo que me decía, me cuesta un montón calefaccionar mi casa. Y le digo, oye, pero ¿sabes qué pasa? Vives en una casa antigua que tiene techos altos, no hace calor. Prende la estufa y claro, uno se para acá y hace un calor. Y eso es también el efecto de lo que uno quiere en la pila de compostaje. Como son todos canalículos de aire, el aire cálido va a tratar de subir y es todo un flujo y eso lleva a que no se genere la ventilador de techo. Exacto, natural. ¿Cuál sería el motor de eso? De ese ventilador natural. Y cuando la aireas, Claro, pero ¿quién es el que hace que se genere calor, aire caliente para ir? Si estaba acá, algo tiene que haber acá para que suba y se disipe y se genere de vuelta acá, suba y así este flujo. ¿Pero quién sería el responsable de eso? El aire. ¿Cómo? El aire, sí. No, el aire le pasa lo que le pasa al aire. Vos tenés la pila. Hoy va a ser madera de la mierda. No, debes tener mucha plata. Tú de acá tenés esta pila, y vos tenés que a este nivel, una temperatura y acá otra temperatura. El aire que está acá sube porque se va calentando. ¿Quién es el responsable de ese calentamiento? Pero si es una pila. A ver, puede ser que el sol caliente eso, pero
¿Pero quién es Pero responsable la de eso? descomposición, la energía genera calor. ¿Pero de dónde viene? ¿Quién es La responsable materia de de eso? microorganismos. Exacto, los microorganismos al degradar, como cuando uno corre, genera calor, ese calor, como va a estar en la dimensión de la pila, levanta esa temperatura, entonces ese aire va es menos denso, va para arriba, porque es todo un sistema de canales de aire, entonces el aire va a fluir y después se disipa, ¿no? Y va a generar otros organismos más energía, y así va a hacer calentar y se va a disipar. Y donde los microorganismos son clave en esto de generar el calor. Son millones y millones de microorganismos ahí que están Es lo clave. Claro. Es decir, la gente que hace compostaje está haciendo, ¿no?, un proceso de microbiológico para generar un ciclo en el flujo de aire. Por la ingeniería de la pila de compostaje. Es muy interesante eso, es muy interesante. Ahí para aportar, Mario. Sí. En algunos lugares, ¿conocen la permacultura? ¿Les ha llegado de esa terminología? En algunos lugares de Australia, Nueva Zelanda, hacen pilas gigantes, esto que hablabas también vos, gigantes donde levantan mucha temperatura, estamos hablando de 2-3 metros de pila, y le hacen pasar una serpentina por adentro, de cobre, de las que se usan para cañería de gas, con agua. Entonces a medida que va pasando el agua, se va calentando con el calor de la pila, y esa agua, bueno, la aprovechan para otro sistema o para las casas. Es como una losa radiante natural. Exactamente. O sea que también si le buscas la vuelta a esto de la ingeniería que estabas hablando, también podés aprovechar, tenés que tener un volumen, ¿no? 2-3 metros de pila. A ver, en esto, por eso lo que vimos Un campo, inicialmente, una granja. En esto es clave, porque es como lo mismo, es como decir, bueno, si vos me das alimento, yo corro y te genero energía de tal manera, de tal manera en cantidad para que aumente la temperatura del aire que me rodea a mí. Claro. Mirá vos, ¿en qué cantidad? No, lo que vos decías es más sano. No sé si es la palabra sano o natural. ¿De dónde conseguir la energía? Para calentar Agua que vos vas a usar en una ducha, lo que sea, en una casa. Sí, por eso esto de saber el conocimiento, lo importante de esto es conocer o instruirse de tal manera de poder maximizar lo que se está perdiendo. Claro. Porque Los microorganismos siguen degradando. Entonces, si uno puede aprovechar toda esa esa fuerza o ese potencial que tenga, esa energía que se obtiene, se canaliza en algo que lo puedo evitar de gastar en algo más convencionales. Por eso es interesante, eso es, me parece como muy eficiente y muy ágil, muy, digamos, inteligente en esto de aprovechar la energía que no se, por ejemplo, un microorganismo, ¿no? Vieron que, como les decía, no todo de la energía de lo que uno consume lo utiliza como energía, porque vieron que el segundo principio de termodinámica lo conocen, esto de que nada se crea ni se destruye, es el primero, pero en el sentido está el segundo, donde habla que los procesos no son eficientes y que siempre uno va perdiendo, es decir, es como decir, yo puedo agarrar y decir, bueno, de 1,5, 3,5 doy el teórico, y yo no voy a estar hablando 2 horas, quiere decir que voy a estar siempre hablando un poquito menos, entonces yo ahí no estoy considerando que mi actividad es 100% eficiente dando la clase, yo no trabajo, y lo mismo con los procesos termodinámicos y físicos y biológicos, la eficiencia es menor de 100. Siempre es menor. Pero la energía y la materia, por eso, no se crea ni se destruye, entonces se mantiene, pero si yo me como una manzana y no incorporo toda la energía que me da la manzana, esa energía, 2 más 2 es 4, entonces si yo agarro 4, incorporo 2 y los otros 2 en algún lado tiene que estar, y acá sería el calor, ¿está? Y aquí sería el calor. Entonces esto de, si por la fisonomía de la pila, ese calor hace que aumente la temperatura.
Es excelente, es excelente. Por eso esto de pensar desde el punto de vista físico ingenieril me parece que es muy atractivo, muy atractivo. No, y yo lo que... Ciencia aplicada el combo. Una biotecnología que dijimos el otro día también. Y lo que vos comentabas, hace un tiempito estaba viendo, estaban armando una casa en campo con piedra y ponían paneles solares. Ahora, para calentar agua para el hogar, con el proceso que vos decís, eliminar los paneles. Es que tener esa cantidad. No, pero ¿dónde está? En una granja la tenés. Sí, pero ¿dónde estaría el limitante? O lo que uno a veces, que para mí lo complicado de un compostante. La cantidad que. Para De calentar. materia orgánica inestable que tenés que estar aquí. Sí, ponele que yo Porque ¿cómo conseguís genero tanto tanta material? materia que Imagínense, ustedes son los microorganismos que están acá. Entonces, ustedes van a hacer el trabajo. Bueno, yo les aseguro acá, les traigo siempre una bolsita con materia orgánica inestable para que lo hagan. La cosa es que ustedes lo hagan siempre. Eso es lo complicado del compostaje. Porque, que no nos afecte el frío y el exacto, calor porque tengamos agua. tengan oxígeno, tengan el ambiente, el pH, no, que no haya otro microorganismo, claro, que no haya otro microorganismo que ustedes los compiten. Entonces, si todo eso en una pila es difícil, digamos, conseguir. Hay que asistirlo. O sea, no es que pongo las pilas, van a serpentir y ya está y va a ser para siempre. En un momento, todos estos procesos van a pasar, la pila se va a achicar, se va a madurar y voy a tener que arrancar otra pila. O sea, es un reinicio. Entonces, no tiene, a ver, tiene algo que ver, pero digamos, en otro proceso. ¿Vieron la bolsa de silo? Sí, la silobolsa. La silobolsa. Sí. Bien. El proceso de ensilado es un proceso de conservación del silo en acidez. ¿Sí? El cereal en acidez. En acidez. Y eso se logra naturalmente, ¿no? Picando el material y sacándole todo el oxígeno posible, de tal manera que las bacterias que están en la superficie de esos restos de hoja generen ácido hasta que se baja pH 4 y se conserva. ¿Sí? Bueno, ahora lo que hacen es, porque hay que tener la seguridad de que uno tiene un rastrojo, lo tritura, no, lo prensa, tiene que esperar a que las bacterias responsables de que generen ácido láctico sean dominantes, porque durante todo ese proceso nosotros empezamos a comer y empiezan a generar lo que nos es deseado. Entonces, ¿qué hacen ahora los que comercializan? En el silo le ponen un inoculante de bacterias determinado de aumentar en forma rápida la población de las bacterias que se confirmó que bajan el pH. Entonces se asegura con una inoculación microbiana el proceso. Acá, no sé, yo nunca leí lo que son las bolsas de ¿Cómo? No sé lo que son las Las que están en el campo, esos tubos blancos, ¿viste? esas son las bolsas de Sí, Eso es el silo. que en realidad Para mí el silo es que se guardaban los granos. también, son Bien. bolsas de Lo que pasa es que el silo requería una infraestructura que muchas veces era muy onerosa. Muy costoso. Y ahora con el nylon. Exacto. Entonces, pero precariamente, así con... No, porque no, los verdes que ahora contaminan el triple. Porque Claro, el nylon le toca hacer. Claro. Porque en esa época Y hay vos claro, tenías que llevar plástico, el exacto. grano al silo mediante camiones, trenes, lo que Claro. sea. Ahora vos no lo tenés que obligar a vender. Vos lo ofreces en tu campito, cuando sube el precio lo sacás y lo vendés. O cuando lo necesitas, en el caso de la forrajera, lo usas. Exacto, porque en realidad ahí lo que se estimula es un proceso anaeróbico, que acá estamos considerando un proceso aeróbico. ¿Sí? Porque en realidad uno en el ensilado lo que busca es mantener las características palatables de ese para poder darle cosas a la vaca y lo poder consumir. Exacto. ¿Sí? Lo que yo no sabía, ahora me desasné del proceso. No sabía que lo del inoculaban. proceso. Claro. Hay gente que sigue, sí, porque uno se asegura de que no baja el poder palativo y nutritivo. No se te pudre adentro de Exacto. porque cuando guardás forraje, el problema es que se te pudra
¿Por qué? Porque ahí en ese siglo, que tiene que ver lo mismo acá, no hay como si fuera una lucha o un combate o una interacción entre las distintas bacterias en ese sistema. Entonces, puede estar no todo seco, puede estar... porque a ver, hay algunas que crecen a un determinado pH y producen un determinado compuesto que inhiben a otras, y eso acá nosotros también lo vamos a ver. Miren esto, vamos a ver acá. Esperen que pasó todo esto. Esto lo paso a propósito. Cuando uno habla de compostaje, no, y esto es lo que yo les digo, acá tenemos los grados de temperatura y desde que uno arma la pila hasta que logra, ¿no?, tener el compost. Lo que si uno hace la pila, tendría que, si hay un proceso de compostado o de iniciado de transformación, ¿no?, va a tener que haber un incremento de la temperatura, que sería el responsable de que hay generación de calor, porque hay microorganismos que están llevando a cabo un proceso de transformación con la eliminación y la modificación. Es decir, eso sería como pensar que tenemos, algo gráfico, tendríamos un consorcio de organismos donde tenemos materiales que pueden ser en algunos componentes degradados y otros no. Entonces se van quedando los que no sean degradados y eso, digamos, como se genera calor, ¿vieron? Cuando uno se caramela. Cuando uno se caramela, ¿qué es lo que pasa? Uno parte de un agua transparente con azúcar transparente y después cuando le da el calor se queda algo pegajoso, sólido y marrón. Y si uno analiza el compostaje, lleva al compost que es marrón. Entonces el calor también es responsable de empaquetar todo lo que no pudieron degradar y contribuir a la estabilidad de un nuevo producto, que es el humo, el compost. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que nosotros tendríamos que monitorear, el incremento de la temperatura a consecuencia de la dimensión o de la arquitectura o la ingeniería de esa pila. Porque ¿cómo puede ser que yo agarro esto y puedo yo, sabiendo que acá hay microorganismos y un material inestable, pongo y no aumenta la temperatura? ¿Ahí qué puede pasar? Porque acá nosotros tenemos, para poder verificar que se está llevando un proceso de compostaje en el mismo, tenemos que, cuando armamos toda la pila, ver que desde la temperatura ambiente va a incrementar hasta tener un máximo a los 65, donde luego baja. ¿Cómo podemos? Una alternativa es poner un termómetro. Ahora, nosotros podemos hacer lo mismo y vemos que no aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué podemos ver? Acá ahí no se generó lo que buscamos de generación de calor. O por ahí se generó calor, pero se disipó y no llegó a aumentar la temperatura en esa pila. ¿Entienden dónde está el tema de los manejos? ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que la temperatura, además de llevar a cabo la temperatura que es el resultado de la generación de calor, va a permitir que dominen grupos microbianos como los actinomicetes, que serían los que van a contribuir a la producción. ¿Conocen a los actinomicetes? ¿Vieron cuando llueve que hay olor a tierra mojada? Sí. Bueno, la tierra mojada, ¿no?, es tiomina. Es un compuesto que producen los actinomicetes. Entonces, cuando uno huele olor a tiomina, es decir, uno huele olor a tierra húmeda, después cuando llueve, porque eso habla de que, ¿no?, habla de que uno percibe la presencia de un metabolito que produjo los actinomicetos. ¿Sí? Bien, entonces ¿qué pasa? No, eso va a llevar a que esto que decimos, si crecen los actinomicetes, porque son termofílicos, acá vos tenés dos.
solamente en esta temperatura pueden crecer algunos. Y muchos de estos son compuestos, los actinomycetes, además de producir tiamina, que es lo que uno por ahí percibe, también producen los antibióticos, muchos antibióticos. Entonces, ¿qué hacen los antibióticos? Imagínense, ¿qué efecto tienen los antibióticos en una pila de compostaje? Mata a otros microorganismos que son susceptibles a que se considera que sería una de las otras causas por lo cual el compostaje, además de generar calor que mata, ¿sí?, genera antibióticos que mata a bacterias. Entonces sería esto del proceso de salinización como algo global. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. No, que estaba diciendo que loco, cuando me dijeron esto de hacer el tema de la compostera, estuve leyendo bastante, todas que me dieron cosas del Ministerio de Provincia, creo que el otro, del medio ambiente, y era como que todos me decían, sí, es tirar los residuos ahí que se va haciendo solo, pero bueno, ya como que la otra vuelta ya ellos me habían dado como una pauta, pero ahora con este caso es como que es algo mucho más allá de amontonemos residuos en una esquina. ¿Cuál es tu nombre? Damián. Eso es, ¿no? Como yo digo, en esto de no estás queriendo despertar. Claro, no respetar o no entender. Es decir, por un lado no entender y otra minimizar lo que está pasando en algo que uno desconoce. No, obvio, es algo, pero como así un montón. Es mucha información en todo esto de las cosas malas que podemos sacar de ahí si lo hacemos mal y poder seguir infectando plantas y seguir trasladando bacterias malas por todos lados. Es una cosa terrible. Porque a ver, como yo digo, si uno hace compostaje en la casa y el compost, algo salió y uno lo considera como compost, pero no es un real compost. Es más, digamos, un efecto perjudicial para uno, pero si uno está digamos, promocionando una actividad y todo, y esto se lleva a que hay gente que no está tomando como una serie de pautas que no son serias en esto de vehiculizar patógenos, contaminantes, un montón de cosas, es un riesgo. Porque en definitiva uno que va a hacer con el humus que saque de la compostaje, se la va a poner a la alegría del hogar. Exacto. Se lo va a poner al cantero y a la albahaca, que nada, no es. La cosa es cuando se hace mal lo que después te van a vender, por ejemplo. Exacto, cuando uno quiere generar un comercio, una pyme, es decir. Porque sí, es fácil, es que a mí me pasa otra cosa, yo trabajo con hongos, ¿no? Y a mí lo que me preocupa de los hongos, vieron que hay un término nuevo que no me gusta para nada, que es el de hongos adaptógenos. Bueno. Ajá. Y ahora hay toda una proyección con esto de que los hongos son productores de compuestos, digamos, nutracéuticos o que reemplazan a la medicina no convencional, y está bien, es cierto, hay hongos, es cierto que producen compuestos que pueden modular, ¿no?, el equilibrio interno de uno. Bien. ¿Me vi una serie de Daño Colateral? Bueno, ¿cómo? Daño Colateral. No. Es una serie de HBO que trata justamente sobre todo esto de los hongos. La vi, tenés razón, sí, la vi en inglés. Y el mercado que hay. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Uno, eso lo conoce, pero por eso no es decir, consumí hongos que son Fantástica. es un riesgo. No, es un riesgo. Como los grupos estos que se juntan en el Parque Pereira a buscar hongos para. Sí. Para que hay estudiantes de esta casa que Eso es lo peor, eso es lo peor. No digamos nombres. A mí No lo sabía. Pero a mí lo que me preocupa Para es parques eso. están siempre persiguiéndolo. Sí, porque vos decís, a ver, esto, y vos decís, ¿eso es un mate o es un cuerpo fructífero de un hongo? No, es un mate. Lo voy a tomar, y por ahí es un cuerpo fructífero que todavía se deshidrató y parece un mate, pero es un cuerpo fructífero de un hongo y te lo comiste. Pero es un mate, Mario, lo vi yo y es un mate. Y como digo, una cosa es mi tía, otra cosa es una foto de mi tía. Claro, tal cual.
Y aparte no siempre El gana. consumo de hongos Apa. es tremendo el consumo. Es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso. Y además esto, por ahí dicen que los micólogos son la gente que transforman. Un buen micólogo que sabe qué hongo puede comer o no. Pero a ver, es muy difícil, a veces es como Fuera de contexto. Pero esto, por ejemplo, imagínense el tomate. Una cosa es comerse un tomate maduro, un tomate verde, un tomate deshidratado y es distinto. Si un tomate deshidratado lo como yo, lo come vos o él, dependiendo si uno por ahí es, no sé, tiene colon irritado y no puede acabar de comer un tomate deshidratado. Y ustedes no comieron, no pasa nada y a mí me generó un Claro. si a algo le sumamos compuestos que son tóxicos, Hay hongos que no tienen salida, que el hígado se te hace papa y no tenés cómo salvarlo. eso me parece a mí que uno tiene una responsabilidad ¿no? profesional tan importante en lo que uno, porque hay mucha gente que con esto, no, vos consumís Reggie, le dicen, y vas a curarte de cáncer. Hay gente que con todo un diálogo, hay que tener un respeto de. Es algo que, a ver, es cierto que los chinos lo consumen todas las mañanas, pero es como, a ver, hay gente que por ahí consume un montón de cosas de la herbostería natural, pero a uno lo va, es como, es decir, hay gente que, no sé, toma mate amargo a las 5 de la mañana y hay gente que el tiene estómago no le pasa nada. Exacto, pero a ver, eso uno no puede generalizar. No puede generalizar. Entonces, eso es el riesgo que a mí me da con todo esto. Que lo mismo Sí, pero el hongo siempre gana. Por eso yo tomo a las 5 de la mañana mi mate amargo y ella no mate cocido con un poquito de miel. claro, porque tiene que ver, porque es toda una cuestión. Exacto. Y no es menor. Sí. Entonces, en esto, uno puede vehiculizar con esto del compostaje un montón de cosas que vos decís, bueno, no pasa nada, pero por ahí uno mete a compostar material que tiene un montón de metales pesados y el metal pesado se va a quedar concentrado en el compost. Y después uno pone el compost en la plantita de tomate que crece con tanto, todo orgánico. Te digo, no tiene nada de malo. Y le pones un compost que tiene, imagínense, yo parto de una pila, ¿no? Que tiene, le podría decir, 1 gramo de cobre. Una pila de, que no sé, sería como 100 kilos de volumen total. Y me queda 2 gramos de compost. El gramo de cobre que está ahí va a quedar ahí. Ponen en la firma. Por eso es el verde donde está el riesgo. Es decir, lo que es inorgánico va a quedar como en el sólido. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Entra la cadena trófica. Y sí, Después te lo comes. después te lo comes. Eso es lo importante. Y vos decís, pero ¿cómo me pasó esto sin realidad? Yo lo como todo natural. A ver, sí, pero hiciste, tu material de partida no era el adecuado, mínimamente el adecuado para poder vehiculizar un montón de cosas. Para fijar el Sí. conocimiento, dame un ejemplo. ¿Cómo llega el cobre al compost? ¿Cómo qué? Y por ejemplo, no sé, comprás una fruta que tiene algún pesticida, ¿no? Que la pintan para que sean hermosas. Son hermosas. Tienen un brillo hermosas. ¿Cómo se llama? El óxido cúprico. Ese, el óxido cúprico, que se usa de desinfectante. Exacto, de orgánico. Mucha gente sí, es Orgánico. fruta orgánica. Nosotros usamos unos fungicidas naturales. Claro, a ver, el cobre es natural, el cobre sí, pero depende de la concentración. A mí me vuelve a la confianza desde el principio. Todos en nuestros compost debemos tener cobre. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, si voy a hacer un compost para mí, pero si yo puedo, le haría un análisis del compost, si lo voy a hacer para un destino de algo así. Y mi familia puede comer este compost y, a ver, ¿cuánto sale medir el cobre o los metales que hay ahí, o la concentración? Y yo lo haría. Para dar una tranquilidad al logro. Por ejemplo, si hacen un compost de una poda de una zona industrial donde hay arboleda, donde hay bordes, van, chipea, va a la municipalidad, lo chipea, hace compost. Te entrega el compost.
¿Cuál fue la trazabilidad? ¿Dónde sacaste el compost? Y es de la poda de la ciudad de la Que planta. tiene coratos, que tiene Entonces cronos. eso, si vos lo comés, vos lo ves un compost de un lugar industrial y un compost hecho en tu casa, vos no te vas a dar cuenta porque es humus. Claro, bueno, si vos lo ves como tierra Pero negra. adentro tiene eso que dice Mario. Entonces la A ver, trazabilidad es ¿cómo importante. decir? No sé si lo tiene, pero está Es la probable. probabilidad que Altamente pueda probable. estar. Sí. Esa es la cuestión. Altamente Generar conciencia, ¿no?, de que esto es procesos cíclicos y donde si uno no sabe, yo sí, no como ahora, si yo supiera la plata que ella tiene, puedo decir qué puedo hacer con esta plata. Yo si no estoy confiando en que acá no tenés plata. O que ahí en algún momento va a haber plata, que es en la compostera. En algún momento voy a sacar humus, pero no por el momento. Por ejemplo, el compost que tenés vos, lo que estás haciendo, yo no le daría a una persona diciéndole, ponelo en tu huerta. No, Le estaba diría, pensando. ponelo para las rosas, Es compost para plantas. ponele para alguna ornamental, Crece. ¿sí? Como para también saber que no va a entrar en el circuito Sí, de la comida. Por ejemplo. Yo es más, yo estoy haciendo una huerta, pero bueno, es tierra que Que vos se conocés. compró y usted, pero a la hora de sacar el compost, primero y principal porque nosotros estamos muy pegados a Copetro. Claro. Y Copetro continuamente está tirando micropartículas de carbón de coque. Si bien se han cansado de llevarnos a recorrer la fábrica y decirnos que no es contaminado y que vos podés agarrar el carbón y comértelo, que no te va a pasar A ver, nada. lo que sí, Yo no le creo nada. lo que es lindo es decirle al gerente de Copetro, ¿es? No, Así vos me querés- enteraba con mi vos lechuga. comelo vos, a ver, y después vemos, comelo vos, yo te digo. Alberi Broco, viviste acá y trajimos un vasito Exacto. de agua. Tomelo vos y después vemos los efectos. Porque bueno, Barre, las plantas el vecino funcionan lo barre por todos los las días. hojas secas de todos los árboles que están Es un ahí. desastre. Hojas secas que pasamos por la chipeadora y las ingresamos al compost. Para lograr- Ya desde ahí yo ya lo venía pensando de otra vuelta, creo que es un compost que no va a servir nada más que para Ornamentales. Ornamentales. Árboles. Claro, para recomponer el suelo. Para recomponer, sí. Y eso También para desligarte de alguna responsabilidad. Exacto. No, sí. no, obvio, pero igual es como que también. Y a a ver, veces con todo esto me la tenemos- trabaja de. No, bueno, estás haciendo algo positivo. Sí, con la sí, materia. pero bueno, más allá de eso, a la hora de decir, ahora le quiero generar un compost sin material No, pero de es la un zona. gran, pero igual es un gran remediador del suelo. Sí, En totalmente. suelos que están en tu zona muy degradados por toda la industria petroquímica, el compost sí te va a remediar. un Se montón puede de- reinsertar en las mismas parcelas de los Sí, alrededores. tenemos un. Porque Bueno, hay que bueno. pensar esto. Uno tiene que pensar en los materiales de partida, ¿no? Si son biodegradables o no degradables. Claro. Y si son biodegradables, si son fácilmente degradables o recalcitrantes. Por ejemplo, vos tenés el petróleo. El petróleo es orgánico y es degradable, pero digamos degradable a larga tasa de degradación. Entonces, No lo vamos a ver nosotros. miren, acá tenemos los beneficios del compost. Como les decía, Sí. primero el compost como Depende de la tal. tecnología. Después, reciclado de residuos orgánicos y reducción del volumen, ahorro de manejo de basura y sanitización. Entonces, la sanitización implica la eliminación de la mayor parte, ¿no? Acá no puedo asegurar que, digamos, no es algo estéril el compost, ¿sí? A veces uno habla que, por ejemplo, cuando uno esteriliza, digamos, por una olla a presión, por un autoclave, eso genera un vacío biológico. Vacío biológico cuando no hay vida. A ver, que uno en el laboratorio lo hace para meterle un microorganismo y ver qué hace ese microorganismo solo. Pero en realidad acá, si hay actinomycetes que producen muchos antibióticos, puede ser que, como generan muchos antibióticos que controlan o matan a otros microorganismos, la población de actinomycetes aumenta. Porque esto es así, es una lucha microbiana.
¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Bueno, los actinomicitos son los buenos. Bueno, ¿sí? Entonces, la eliminación de la mayor parte de los organismos patógenos y semillas de maleza en el material sometido a compostaje, no, por la elevada temperatura generada del proceso. La sanitización principalmente es por la temperatura. ¿Los microorganismos que habitan en la pila contribuyen a la sanitización? Dijimos que sí. Los actinomycetes, miren esto es así. La destrucción de microorganismos patógenos asociados al material de partida a compostar es una combinación de varios factores. La competencia por recursos entre los microorganismos presentes en la pila de compostaje, la inhibición y el antagonismo generado por los microorganismos, la síntesis microbiana de antibióticos y, como dijimos, el calor. Y en esto, más o menos, sería un mecanismo de competencia nutricional. Imagínense, ¿no? En el compost hay dos microorganismos, no sé, ella tiene esto, pobre, no, les doy con esto como muestra de estudio. Ella, estamos nosotros cuatro y acá le decimos, bueno, ella le tiene esto. Y por ahí, digamos, yo tengo un mecanismo que puedo sacarle esto y es una competencia por un nutriente, por un factor o algo que sea en beneficio a mí y va a contribuir a que yo genere mayor actividad o reproducción en esa pila. Miren esto. ¿Qué es esto? Un hongo. Esto es un hongo que es Penicillium. ¿Y esto es qué es? Esto es una pátina de bacterias. En una caja de Petri. Si ustedes ven, ¿no? Estos, como son microorganismos, lo que uno ve como una pátina acá son todas bolitas microscópicas que forman una pátina. Si ustedes ven acá, esta pátina acá desapareció. ¿Por qué? Porque este hongo produjo, ¿no?, algo que la mató. Entonces, esto pasa en el compost que nosotros no lo vemos. Esto porque se sembró primero pátina de bacteria, luego creció un hongo y empezó a desaparecer parte de la población de bacterias. Y esto pasa en el compost, o se espera que pase. ¿Sí? Después esto, miren acá. Miren, sembré primero una bacteria en toda la caja de Petri y le puse un hongo. El hongo siempre gana. Y acá. ¿Sí? Entonces, esto es porque produce compuestos. ¿Vieron por qué está la analogía de por qué debajo de las copas de los pinos no crece nada? Porque producen resinas. Bueno, los microorganismos también hacen lo mismo. Ahí, cuando está creciendo el hongo, va desplazando, ya sea si las bacterias tienen movilidad, se van, o por ahí les matan. ¿Sí? Miren esto. Este pudo crecer. Este no pudo avanzar porque esto le produjo algo que lo frena. Y esto se produce, es lo que se espera que pase en el compost. Están todos equilibradamente. Por eso ahí está. Y a ver, imagínense como si fuera la pila de compostaje, los habitantes de un edificio. El equilibrio de todo eso para que todos trabajen, ¿no?, en vías de generar un compuesto estable como el compost. Es algo así. En ese ejemplo es casi imposible. Pero a ver, pero por eso para mí es complejo. Yo, por ejemplo, no hago compost. Cuando quise hacer compost me salió mal y digo, bueno, le tengo el respeto, me parece. Porque me parece que cuando lo quiero hacer, en esto de tratar de ser metódico para favorecer todo esto, no. Tenés demasiada información. Me pierdo. Mucha información. Es esto como, por ejemplo, Hay más un salto de fe, hay que tener un salto de fe ahí. Es como cuando uno quiere hacer un postre o algo dulce con relación a lo salado. Lo salado
Pero en cambio, lo dulce, que como el compostaje, uno tiene que seguir una receta. Porque si no lleva un protocolo, lo dulce no sale. Y acá más o menos lo mismo. Si uno no mantiene las proporciones de carbono, nitrógeno, de los materiales para que se generen los espacios de aire y se pueda disipar, ¿no?, el aire cálido para generar el flujo, eso, digamos, uno puede generar una reducción de la pila, pero en realidad no sé si son cómodos. Uno puede hacer una torta, después se le sale la quemada y se la come como si fuera riquísima, es otra cosa. Le puede poner ese azúcar impalpable. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás haciendo el curso? Sí. Oh, ella fue alumna mía hace un montón. ¿Cuánto hace? Un montón que fuiste alumna mía. Sí, no sé hace cuánto, hace... Y un montón, no me acuerdo ya. Pero que pasé por el porcentaje hace no tanto, ¿no? Con los finales. Venite. Bueno, y acá entonces lo interesante de esto es que hay ejemplos acá de estos antibióticos, es decir, microorganismos que son los actinomicentes, que son los productores de antibióticos. Como un ejemplo de organismos que son habitantes y que son característicos en esa fase termofílica del compost. Bueno, yo creo que... Hasta donde vos quieras, Mario. Sí, quedamos acá. Está al nivel 2, así muy que. interesante lo que hizo, muy interesante. Bueno. Pero por eso yo creo que lo lindo de esto, y si quieren hacer después del 2, estaría bueno que ustedes analicen, no investiguen, y de tal manera de discutirlo acerca de qué. De acá me voy a qué renunciar a mis hipótesis. composteras. No, yo el compost no lo voy a usar para el huerto. Sí. Es cierto que hay una parte ¿Y qué? nunca la había pensado. De todo, son más hongos de suelo. Porque si vos no aplicás ningún químico, nada, o sea, ni esos que llaman biológicos, como en las jabón potásico, nada, ni matás las cucarachas, ni nada, o sea, y pasan gallinas y todo, y hay vos olés a hongo, ¿qué hongo serían? Pero tiene que ser si uno huele olor a hongo, está hablando de olor humedad. Y si hay olor humedad, significa que ha habido un porcentaje de humedad en la pila que es mayor al óptimo, ¿no?, que habla que dominaron los hongos sobre la bacteria. Y eso ya nos está indicando algo que es feo. Porque el olor a hongo hay que corregirlo. Pero o sea, vos tenés en el jardín hay distintas partes, hay partes que sí que huelen debajo de los árboles, Y todo cerca de una pared, un lugar cerrado. Sí, pero cuando uno siente olor a hongo, habla de retención de humedad. Y eso habla que no está bueno, porque la retención de humedad implica que no haya flujo de aire, y al no haber flujo de aire no hay oxigenación, entonces no se estimula esto de la descomposición, y entonces es altamente probable que se genere, porque eso es lo interesante, en la pila es como que lo neto es que se liberen muchas cosas y se pierdan concentrándose, pero si se generan microambientes de anaerobiosis, se pueden generar tóxicos que van en detrimento después del producto. ¿Sí?